Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Manuel Echavarría y hoy mi grupo y yo le venimos a hablar sobre el caso que usted nos ha dejado, que trata sobre la llegada de los talibanes a Afganistán y cómo este ha impactado significativamente a las mujeres. Comienzo diciendo que su llegada fue el 6 de agosto debido a que el gobierno de ese país colapsó y su presidente huyó a otro país. Cuando estos ya se habían instalado completamente, el líder de este grupo daba conferencias y entrevistas diciendo que las mujeres o que iba a seguir tal y como está, no iba a cambiar nada, las mujeres iban a seguir trabajando y seguir teniendo educación o seguir estudiando. Pero días después se vieron los cambios, fue tan rápido que las redes sociales ya empezaban a bombardear que las mujeres en Afganistán eran maltratadas y matadas por no cumplir con normas que según los talibanes no iban a imponer. Esto hizo que varias mujeres volviesen a ser presas, porque estas normas o leyes son sacadas de un libro llamado El Charay, en donde perjudica completamente a la mujer, debido a que vulnera todos los derechos de las mujeres, el de la libertad, el de la educación, el de la opinión, el de la expresión, etcétera. Eh, Siguiendo con el tema, puedo decir que los talibanes han hecho o han causado un impacto negativo en las mujeres. Pero para seguir profundizando un poco más el tema, mis compañeros van a hablar, le van a dar casos y van a argumentar de manera que este tema se va a entender un poco mejor. ¿Por qué el regreso de los talibanes al poder está siendo una amenaza para las mujeres afganas? El día de hoy le presentaremos dos argumentos en contra de retorno de este grupo islámico. Nuestro primer argumento es porque se está vulnerando los derechos humanos de las mujeres afganas. ¿Por qué eso es verdad? A continuación, le mostraremos 4 casos de derechos que se han visto incumplidos. Como primer caso, está el incumplimiento al derecho a la vida. Tenemos que saber de que este derecho tiene como función el reconocimiento de todas las personas por el simple hecho de estar vivas, así como también el poder ampararlas en de alguna privación o alguna forma grave de atentado contra su vida por parte de algunas personas o otras instituciones. Ahora que ya tenemos el conocimiento de este derecho, podemos decir de que eh, no está, no está sido correctamente aplicado para las mujeres afganas, ya que bajo la interpretación extrema de la ley islámica por parte de los talibanes, las mujeres han sido sometidas a torturas, a tratos denigrantes, tratos inhumanos o hasta penas de muerte por parte de los talibanes. No existe alguna ley que las pueda amparar y lamentablemente se está quedando como una amenaza para la vida de estas mujeres. Como segundo suceso, se ha infringido el derecho de la igualdad y a la no discriminación. El principio de igualdad impone la obligación al Estado de ofrecer un mismo trato y protección a todas las personas, sin diferencia de sexo, raza, familia, lengua, religión, opinión política o filosófica. Sin embargo, se puso en evidencia que este derecho no ha sido correctamente establecido en Afganistán por los talibanes, porque son estos mismos los que limitan los derechos de las mujeres, generando una desigualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto al hombre. Según el Índice de Desigualdad de Género de Naciones Unidas, Afganistán ocupa el puesto 157 de 162 del ranking. Eso supone que, si bien en estas últimas 2 décadas en las cuales los talibanes abandonaron el poder, no ha habido avances en materia de género.
aún existían muchas injusticias para millones de personas por el hecho de ser mujeres. Como tercer suceso, las mujeres afganas han sido privadas de la educación. Con el regreso de los talibanes al poder, las mujeres no podrían tener acceso a una educación integral y de calidad, ni siquiera acceso a una educación básica integral, ¿sí? Según Human Rights Watch, el gobierno afgano y de donantes internacionales han hecho esfuerzos a favor de la educación de las niñas desde 2001 y han logrado significativamente cumplir este derecho, pero actualmente la inseguridad, la pobreza y el desplazamiento que produce el nuevo gobierno afgano está dejando a numerosas mujeres y niñas fuera de su centro de estudios. Como último suceso, se infringió el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Sin embargo, se ha negado este derecho a las mujeres afganas debido a que han sido silenciadas y obligadas a seguir un sistema político y religioso impuesto por los talibanes, en donde no los favorecen y las degradan. La UNESCO intervino ante esta situación, haciendo un llamamiento para que se garantice la libertad de expresión dentro del país y que se respete las normas internacionales y las obligaciones en materia de derechos humanos. Como nuestro segundo argumento es prohibiciones impuestas a las mujeres en Afganistán, ¿a qué se debe esto? El nuevo ingreso de los talibanes al poder en Afganistán trajo consigo 29 normas impuestas de manera obligatoria a las mujeres que se podrían considerar absurdas, tales como la prohibición de usar maquillaje, prohibición de cerrar tratos con comerciantes masculinos, prohibición de realizar actividades recreativas fuera del hogar, prohibición de asomarse a los balcones de sus casas, prohibición de acceso de los baños públicos, prohibiciones de la existencia de imagen de mujeres impresas en revistas y libros o colgadas en los muros de las casas y tiendas, etc. Sin embargo, existen dos normas que realmente afectan en mayor medida la libertad de las mujeres y de las que a continuación explicaremos a profundidad. En primer lugar, esta está la norma impuesta que vendría a ser la prohibición a estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Esta medida sería por demás una norma descabellada, pues en pleno siglo XXI esto se considera esencialmente en cada sociedad. Afganistán se encuentra entre los últimos países de la región asiática en tener mujeres que hayan culminado su educación primaria y secundaria. En segundo lugar está la prohibición de tener un trabajo fuera de sus hogares, medida que tendría un aspecto negativo en la economía de su país, puesto que en los últimos 20 años es mucho lo que 14 millones de mujeres afganas han logrado y los cambios a nivel económico fueron notorios. Su participación en el mercado laboral en el 2001 era del 14.99% y en el 2019 ya llegaba a un 21.76% según el Banco Mundial. Varias mujeres han denunciado que no pudieron ir a su trabajo por la razón de que los soldados las interceptan imposibilitando su llegada. Una situación similar ocurrió en la ciudad de Kandahar, donde varios trabajadores de entidades bancarias no han podido ir a trabajar. La llegada de estos personajes y sus normas impuestas suponen un retroceso en cuanto a las materias de igualdad de género adquiridos a lo largo de las últimas décadas.